Museo San Telmo de San Sebastián, donde vamos a visitar uno de los proyectos más ambiciosos de la capitalidad, la exposición Constelaciones. Os invito a que junto a mí conozcáis a los artistas vascos del Grupo Gaur y del Grupo Kairos, generaciones más jóvenes de artistas. Bienvenidos al Ártico Prometido. Gaur nace en una situación política difícil para crear libremente la dictadura franquista. Por ello, el grupo de artistas se juntó con este nombre, presentándose con una exposición y un manifiesto en 1966 en la Galería Barandián. Un acontecimiento con el que se quería recuperar una escuela vasca mutilada por la guerra civil y la dictadura. Hoy quedan sus obras y a través de ellas nos siguen hablando. Oteiza es uno de los artistas vascos más influyentes del arte español del siglo XX. Su trayectoria artística y personal estuvo marcada siempre por su carácter visionario y turbulento. De él se han recuperado varias cajas metafísicas y obras más figurativas como Cabeza de Apóstol número 9 y Figuras inconscientes El abrazo. Aquí nos encontramos con uno de los primeros proyectos de la obra más emblemática de Chillida, El peine del viento, una maqueta que construyó en 1966 de hierro y acero. La serie que vemos aquí pertenece al Yunque de Sueños, en la que trabajó con el acero, el alabastro y la madera. En este espacio podemos ver su relación con el filósofo alemán Martin Heidegger, que se plasma en el libro Die Kunst und der Raum, el arte y el espacio, en el que el artista contribuyó con 7 litografías. Kairos la encabezan 8 artistas de nacionalidades diferentes, con posiciones críticas desde la acción del arte y del pensamiento. Vídeos, cuadros, esculturas, montajes o pintadas en las paredes son algunos de los formatos que utilizan. Aquí podemos ver una figura de Avelino Sala en la que defiende la educación pública, o su pintada en la pared con la expresión latina Sapere aude, atrévete a saber. Este artista quiere influir en la realidad actual a través de sus obras con sus posicionamientos en diversos temas. Azucena Vieites también se interesa por temas candentes de la actualidad como la inmigración, la precariedad laboral o la violencia machista. Los recursos que utiliza son el collage, la gráfica y el dibujo. Además participa en el colectivo Reacción, un espacio artístico y cultural de orientación feminista. Desde Belgrado aterriza en la exposición La causa de la muerte a través del lenguaje audiovisual. Bojan Fragpic interpreta los papeles de 5 importantes protagonistas de la ola negra, una corriente del cine yugoslavo de la década de 1960 que introdujo el fracaso del protagonista para realizar un examen crítico de la sociedad de aquel momento. En el vídeo pretende representar ese fracaso en la política y cultura a través de la bala que mata a los 5 personajes. Las obras de los artistas del Grupo Gaur y del Grupo Kairos se podrán ver hasta el 15 de mayo.